Posteriormente estudió medicina china en la Asociación Catalana de Acupuntura de Barcelona y se preparó allí para el examen internacional de la República Popular China, obteniendo la graduación superior nivel A, médico acupuntor, en Beijing, China. Está graduado en naturopatía y homeopatía en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, Madrid. Tiene un curso de neuropsicología por el Centro de Altos Estudios Universitarios de Barcelona y el posgrado en psicología humanista por FREAPA, así como el curso de psicoterapia sensoriomotriz en la especialización de traumas en Estados Unidos. Fundador de la psiconeuroacupuntura. Su primera ponencia sobre la materia fue en el primer Congreso Iberoamericano de Medicina China, celebrado en Portugal en el 2005. Desde esa fecha hasta el día de hoy difunde esta ciencia en todo tipo de congresos, tanto en el mundo de la medicina china como en el de la psicología. Bueno, adelante, doctor. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con vosotros en México, haber venido de tan lejos para empezar a difundir en este país esta disciplina que combina las neurociencias con la psicología y con las psicoterapias y con la medicina tradicional china. Creo que es un placer y un honor estar aquí con vosotros compartiendo este día. También agradecer a la organización del simposium la oportunidad que me ha dado para estar aquí con ustedes. Bueno, en primer lugar, querría explicar un poco qué es la psiconeuroacupuntura y por qué la razón, ¿no?, de generar esta técnica o esta orientación en psicoterapia. En principio, podríamos decir que la psiconeuroacupuntura surge de la necesidad la necesidad en la que me encuentro como terapeuta cuando durante mucho tiempo, trabajando en la consulta, nos dábamos cuenta que por lo general, cuando nosotros trabajábamos a nuestros pacientes con la acupuntura tradicional, muchas veces, o casi todas las veces, resolvíamos lo que era la sintomatología que el paciente traía a nuestras consultas. En medicina china, la forma de expresar es diferente a la medicina occidental. Tenemos otra forma de entender la realidad y otra forma de explicar la enfermedad o el sufrimiento humano. Que sea diferente no quiere decir que no se puedan enlazar, todo lo contrario, de hecho es lo que estamos haciendo. Y en aquellos entonces yo solucionaba mucho la sintomatología que el paciente traía a la consulta, pero me daba cuenta que cuando nuestros clientes, nuestros pacientes se iban a su entorno, al cabo de un tiempo volvían a manifestar otra vez el conflicto, volvían a encontrarse mal, volvían a presentar las jaquecas, o volvían a presentar las contracturas, o volvían a presentar la gastritis crónica. En pocas palabras, que algo había que siempre hacía que su sintomatología se repitiera. Nosotros a eso le llamamos factores mantenedores, es decir, algo en el entorno a esta persona le estaba trayendo este conflicto emocional, psicoemocional, y entonces yo me dispuse pues, a estudiar psicología porque entendía que me faltaba una herramienta para darle a los pacientes para que supieran adaptarse a su entorno y no volver a manifestar su sintomatología. En el caso de la medicina china, lo que nosotros llamamos bloqueo de chi de hígado, exceso de yang de hígado, todas estas cosas, ¿no?, que usamos en nuestra terapia. Entonces, cuando empecé a estudiar psicología, con el único fin de tener recursos terapéuticos a la hora de orientar mejor al paciente, porque el sentido común no es un buen sentido a la hora de hacer terapia, hay que tener una herramienta a la hora de orientar al paciente, empecé a descubrir la parte académica, la parte científica, hasta que tuve un conflicto con un profesor, mi profesor de fisiología de la conducta. Este profesor me dijo que la medicina china, en pocas palabras, era como mucho efecto placebo. Entonces, claro, yo en aquellos entonces, que me consideraba pues, un experto en medicina china, intenté estudiar e intentar rebatirle todo esto, lo que este doctor me decía, que bueno, que la medicina china era un cuento chino y que servía para como mucho el efecto placebo. Entonces, bueno, me documenté, empecé a investigar y pude documentar cómo la medicina china era muy útil para el tratamiento del dolor, para la analgesia, que servía mucho por el sistema nervioso a nivel del control system, a nivel de la columna medular. Bueno, esto que todos los acupuntores sabemos, que no hace falta estudiar mucho para llegar a esas conclusiones. Yo me documenté y fui todo contento a decirle a mi profesor de fisiología, mira, aquí tengo, ¿ves cómo sí que hay un montón de estudios que corroboran que la medicina china tiene efectos terapéuticos? El hombre me dijo, sí, claro, es verdad. En medicina china llevamos mucho tiempo, en fisiología llevamos mucho tiempo sabiendo
que la punción en determinados puntos del cuerpo satura la columna. Hay un proceso rápido, uno lento, uno a nivel del sistema nervioso central, otro a nivel de periférico. Eso ya lo sabemos. Y además nosotros usamos grapas, usamos otro tipo de técnicas, pero realmente la psiconeuroacupuntura no puede tratar nada que sea de tipo depresivo, una emoción, un problema, llamémoslo, psicosomático, ¿no? Entonces yo me fui otra vez y me dispuse a estudiar neuropsicología porque pensé que era la forma de estar más preparado para poder tener recursos a la hora de hablar con el ambiente neurocientífico en el cual yo me movía. Cuando estudié neuropsicología, hice todo el posgrado en la Universidad de Barcelona. Cuanto más estudiaba neurociencias o neuropsicología, más me daba cuenta que no conseguía encontrar el mecanismo de acción de cómo la acupuntura podía tratar los trastornos emocionales, cómo podíamos estar tratando en diferentes partes del cuerpo una emoción como la tristeza, o una emoción como la ira, o una emoción como el asco. Más que emociones, serían pasiones, pero bueno, no voy a hablar de ello ahora. Entonces, casi ya cuando tenía la formación completa, ya me había convertido en un neuropsicólogo y casi estaba ya pensando en dedicarme más a las neurociencias que a la medicina china. En pocas palabras, estaba yéndome al lado contrario, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día encontré un trabajo de un neuropsicólogo que se llama Antonio Damasio, no sé si lo conocen, Antonio Damasio, que nos habla de los marcadores somáticos. Es un gran neuropsicólogo que un profesor me dijo, mira, Pablo, estudia esto de Antonio Damasio porque creo es lo que estás buscando. Y aquí no lo vas a encontrar en las neurociencias convencionales. Y entonces estudié Antonio Damasio y Antonio Damasio me dio a conocer todo aquello que tiene que ver con los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos es esas partes del cuerpo que están relacionadas con las emociones, con el tronco, que va directamente al sistema límbico, se procesan las emociones y luego el razonamiento. Entonces ahí empecé a tener toda una teoría con la cual poder debatir a mi profesor de fisiología. Cuando fui y le dije todas las teorías de Antonio Damasio, mi profesor me acuerdo que me dijo, muy bien, lo has conseguido. Se giró y se fue. O sea, ni siquiera me dio una palmadita en la espalda. Yo me quedé todo diciendo, jolín, 2 años aquí intentando justificarme y bueno, esto ha sido al final lo que he conseguido. Y de ahí sale la psiconeuroacupuntura. Por un lado, psico, porque utilizamos unas técnicas psicoterapéuticas que no tienen que ver con la psicología ortodoxa. Las neurociencias, porque nosotros sabemos que el concepto del ser, lo emocional, tiene un vínculo muy importante con lo neuronal, con el cerebro, ¿no? Aunque para nosotros el cerebro no es aquello que está en la cabeza. Hay que decir que la medicina china tiene una forma de pensar diferente a la occidental. Y realmente no dividimos las partes, el cuerpo no lo dividimos en trozos, sino que somos holísticos. Todos vosotros, seguro que cuando habéis hecho disecciones, sabréis que el cerebro en ningún momento está separado del tronco, ni está separado del tallo, ni de los nervios raquídeos. Es todo una masa que configura todo el cuerpo, ¿no? Pues es muy importante conocer la parte neurológica para entender el sufrimiento humano, porque hay veces que las personas sufren no por conductas o por aprendizaje, sino por problemas neuroquímicos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome ejecutivo o patologías degenerativas. Y luego la parte de la acupuntura, pues usamos ciertas técnicas de acupuntura a la hora de intentar modificar o ayudar a nuestros pacientes, sobre todo en la parte del conflicto. Por lo tanto, podemos decir que la psiconeuroacupuntura intenta ser un puente de unión que una, por un lado, la mental. Ya no hablo de la medicina, no, algo más, hablo de la mentalidad oriental y la mentalidad occidental, porque uniendo esas dos mentalidades vamos a conseguir generar un tercer paradigma, un paradigma que venga a unir todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, que muchas veces cuando el doctor Baeza decía del sistema inmunológico, yo no paraba de encontrar muchas similitudes entre un sistema y otro sistema, ¿no? Por ejemplo, la medicina occidental se basa sobre todo en los procesos biológicos, en términos de modificaciones biológicas. Siempre se le da mucha importancia a todo el proceso biológico y muchas veces se excluye otros factores que tienen que ver mucho con el sufrimiento del ser humano, que antes un compañero, un doctor por aquí de la sala, ha mencionado sobre el sistema emocional. Normalmente se estudia en la medicina occidental mucho el cuerpo por partes. Por ahí salen tantas disciplinas, ¿no? Como el especialista en reumatología, el especialista en ginecología, el especialista en psiquiatría. Se estudia el cuerpo de una forma fragmentada. Según la teoría oriental, esto sería un error porque el cuerpo en ningún momento está fragmentado. Por otro lado, se pierde desde la visión occidental, se pierde mucho la visión sistémica, la visión del sistema como un ser completo.
Todo esto en Occidente ya se ha intentado solucionar. No estamos diciendo que la medicina occidental en ningún momento esto lo haya olvidado. Por ejemplo, ahora sabemos que existe la medicina psicosomática, que lo que intenta es entender el cuerpo como la mente, el cuerpo y la mente como algo unido, ¿no? Realmente, que es. No es las personas sufrimos también por problemas emocionales que afectan a nuestro cuerpo, y eso es lo que la psicosomática está demostrando o ha empezado a demostrar ya desde hace tiempo. También la psiconeuroendocrinoinmunología es otra técnica que ahora mismo se está poniendo en auge, que nos estamos dando cuenta que el cuerpo en realidad es un todo, ¿no? Bueno, por otro lado, la medicina china describe estos procesos, en vez de ser biológicos, los describe en términos energéticos. Claro, aquí tenemos un grave problema, ¿qué es lo que entendemos por energético? Claro, si yo a un doctor especializado en medicina occidental le digo, no, es que nosotros hablamos de energía, se me va a quedar mirando y me va a decir, pero ¿de qué energía me estás hablando? Claro, tenemos que empezar a saber traducir bien los términos en medicina china y empezar a saber de qué estamos hablando y dejarlo todo muy claro para ponernos a la altura de una ciencia. Por otro lado, la medicina china estudia el cuerpo como un todo, diferente a la otra orientación. En cambio, también pierde fuerza a la hora de la especialización. Es decir, que por un lado vemos el organismo como un todo, pero muchas veces cuando un paciente sufre de un órgano y ese órgano tiene una lesión orgánica a nivel de la materia, muchas veces es mejor la intervención directa. Por eso el puente de unión entre una forma y otra. La medicina china, ¿cómo intenta superar eso? Pues lo intenta superar llevando sus métodos energéticos, sus teorías, llevándolas al método científico, ¿vale? Como vemos, las dos ciencias, por un lado y por otro lado, están dándose cuenta que más que ser divergentes son convergentes. En cambio, por otro lado, seguimos teniendo problemas tanto por un lado como por otro lado. El primer lado, en la medicina occidental, gracias a la medicina psicosomática, entendemos que el cuerpo y la mente ya es uno. Pero quiero que sepan que la psicología occidental nace del siglo pasado, con el laboratorio de Watson. Es decir, hasta el 1850, creo que fue cuando se inauguró el primer laboratorio de psicología. Anterior a eso, la mente era algo relacionado con el alma y que no lo trataba el médico. El médico se encargaba del cuerpo, de la carne, de la materia. Eso ya esa disociación entre la mente y el cuerpo, de Descartes, ya se consiguió soslayar, ya la hemos olvidado, ya la hemos superado. Pero en cambio en Occidente tenemos otro problema, que ya hemos conseguido unir la mente y el cuerpo y entendemos que la mente y el cuerpo es uno. Pero aún nos falta otra cosa, nos falta el chi, la energía. Pero el chi, no la energía. Es que si digo la palabra energía, a cada uno le viene algo en la mente, un concepto abstracto. No, el chi es algo que ahora definiré, por lo menos para que sepan un poco de qué es el chi, sobre todo a la hora de intentar hacer ciencia con ello. Bueno, por otro lado, la medicina china lo que ha intentado ha sido llevar sus conocimientos, los ha intentado llevar al método científico. Y claro, aquí hemos tenido un grave conflicto, los que practicamos medicina oriental, a la hora de intentar llevar nuestras teorías al método científico. Tenemos muchos problemas, a no ser que solamente nos basemos en estudios del dolor o estudios con una causa-efecto que se pueda medir. Pero cuando entramos en lo que es la medicina en general, la psicosomática en particular, cuando entramos a analizar problemas que no se pueden cuantificar, fallamos mucho con el método científico. De hecho, muchas veces no podemos demostrar ciertas cosas. Y ahora nos estamos dando cuenta que el problema que hemos tenido los acupuntores o los médicos acupuntores o los que practicamos la investigación en medicina china es que realmente toda ciencia, tenemos que saber, la ciencia médica o la ciencia psicológica o cualquier ciencia siempre se basa en una física. La física es el pilar que da soporte a cualquier pensamiento. Nosotros los occidentales nos basamos en la física, en una física newtoniana, en la física de Newton, en la cual todo se basa en los estudios de las partes, de las estructuras, de la geometría, y esa física es la física por la cual funcionan los coches, funcionan las máquinas, e incluso se estudia el cuerpo humano basándose en esa filosofía, ¿no?